cómo aplicar principios estoicos en la vida diaria. En este video, exploraremos los fundamentos del estoicismo y cómo podemos aplicar sus principios en nuestras vidas cotidianas para mejorar nuestra resiliencia, manejar el estrés y cultivar la paz interior. Discutiremos enseñanzas clave de filósofos estoicos como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, proporcionando consejos prácticos para integrar estos conceptos en situaciones comunes. Descubre cómo el estoicismo puede ser una guía valiosa para enfrentar los desafíos de la vida moderna y construir una mentalidad más fuerte y centrada. Recuerda suscribirte a este canal y ser parte de esta excelente audiencia. Espero que encuentres útil este tema. Principio estoico 1. Distinguir entre lo que podemos y no podemos controlar. En el corazón de la filosofía estoica reside un principio fundamental que ha resistido el paso del tiempo y sigue siendo una guía esencial para afrontar la complejidad de la vida, la distinción entre lo que podemos y no podemos controlar. Este principio, arraigado en las enseñanzas de filósofos como Epicteto y Séneca, nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el mundo que nos rodea y a cultivar una mentalidad que promueva la serenidad y la sabiduría. El primer paso hacia la aplicación de este principio es reconocer la existencia de dos categorías claramente definidas, la esfera de influencia y la esfera de preocupación. La esfera de influencia abarca aquellas cosas sobre las cuales tenemos un control directo, como nuestras acciones, decisiones y actitudes. Por otro lado, la esfera de preocupación engloba elementos externos a nosotros, eventos impredecibles y las acciones de otros individuos, sobre los cuales tenemos un control limitado o nulo. Al comprender esta distinción, somos capaces de dirigir nuestra energía y enfoque hacia lo que realmente podemos cambiar, en lugar de malgastarla en preocupaciones infructuosas. A menudo, nos vemos atrapados en un ciclo de ansiedad debido a nuestras preocupaciones por eventos que están más allá de nuestro control. La sabiduría estoica nos insta a liberarnos de este peso innecesario y a dirigir nuestra atención hacia las acciones que están a nuestro alcance. Este discernimiento entre lo controlable y lo incontrolable se traduce en una liberación emocional. Aceptar que no podemos controlar ciertos eventos o las acciones de otras personas nos libera del sufrimiento innecesario. Es en este espacio de aceptación donde florece la serenidad interior y la capacidad de afrontar las adversidades con calma. Epicteto, uno de los pilares del estoicismo, enfatizó la importancia de reconocer nuestra propia libertad interior en cualquier situación. Incluso en circunstancias adversas, sostuvo que mantenemos la libertad de elegir cómo respondemos. Este poder de elección, aunque a menudo subestimado, es fundamental para aplicar este principio estoico. Al entender que siempre podemos elegir nuestra respuesta, nos convertimos en arquitectos de nuestro propio destino emocional. La aplicación práctica de este principio implica un proceso continuo de autoexamen y conciencia. Debemos cultivar la habilidad de evaluar nuestras preocupaciones y discernir si pertenecen a la esfera de influencia o a la esfera de preocupación. Este proceso de discernimiento nos permite redirigir nuestra atención hacia lo que podemos cambiar y aceptar con gracia aquello que escapa a nuestro control. En resumen, el principio estoico de distinguir entre lo que podemos y no podemos controlar nos proporciona una brújula para navegar por las complejidades de la vida. Al adoptar esta perspectiva, liberamos nuestra mente de la carga de preocupaciones innecesarias, cultivamos una serenidad duradera y fortalecemos nuestra capacidad para enfrentar los desafíos con sabiduría y coraje. En última instancia, se convierte en un faro que ilumina el camino hacia una vida más plena y significativa. Principio estoico 2. Practicar el desapego emociona. En el tejido mismo del estoicismo se encuentra el principio profundo y transformador del desapego emocional. Esta enseñanza, arraigada en la sabiduría de filósofos como Séneca y Marco Aurelio, nos invita a cultivar una relación equilibrada con nuestras emociones y a liberarnos del apego excesivo a las circunstancias externas. El desapego emocional no implica la supresión de las emociones o la indiferencia hacia la vida, más bien, busca liberarnos de la esclavitud emocional, permitiéndonos experimentar las emociones de manera consciente y equilibrada. En un mundo caracterizado por la impermanencia, el desapego nos ofrece una herramienta valiosa para encontrar la paz interior y la estabilidad emocional. Una de las piedras angulares de este principio es reconocer que la verdadera fuente de felicidad no reside en las posesiones materiales o en las circunstancias externas, sino en la virtud y el control sobre nuestras propias reacciones.
Séneca, en sus escritos, destaca la importancia de desvincular la felicidad de las fluctuaciones del mundo exterior, abogando por encontrarla en la autodisciplina y la excelencia moral. El desapego no es un proceso instantáneo, sino un viaje gradual hacia la liberación emocional. Comienza con la reflexión consciente sobre nuestras propias inclinaciones emocionales y la identificación de aquellas áreas en las que el apego excesivo puede estar generando sufrimiento. Al reconocer estas áreas, estamos en posición de abordarlas con comprensión y aceptación. Un componente clave del desapego es aprender a apreciar las cosas sin depender de ellas para nuestra felicidad. Esto implica disfrutar de las experiencias y relaciones, pero sin aferrarnos a ellas de manera posesiva. La gratitud se convierte en una aliada poderosa en este proceso, ya que nos permite valorar lo que tenemos sin convertirnos en esclavos de nuestras posesiones o circunstancias. En situaciones de pérdida o cambio, el desapego actúa como un salvavidas emocional. Nos ayuda a afrontar la impermanencia de la vida con valentía y aceptación en lugar de resistencia y sufrimiento. En lugar de identificarnos excesivamente con roles, logros o relaciones, reconocemos la fluidez de la existencia y encontramos la libertad en la aceptación de este flujo constante. Practicar el desapego emocional también implica abrazar la noción estoica de que algunos eventos están fuera de nuestro control. Al liberarnos de la insistencia en cambiar situaciones que escapan a nuestras manos, experimentamos una paz interior que no está sujeta a las circunstancias externas. En conclusión, el principio estoico del desapego emocional es una herramienta poderosa para navegar por la complejidad de nuestras emociones y experiencias. Nos invita a liberarnos de las cadenas del apego excesivo, a encontrar la felicidad en la virtud y a enfrentar la impermanencia de la vida con gracia. Al practicar el desapego, cultivamos una paz interior que trasciende las fluctuaciones externas, permitiéndonos abrazar la vida con serenidad y plenitud. Principio estoico 3. Vivir de acuerdo con la naturaleza. En el tapiz filosófico del estoicismo, el tercer principio emerge como una guía fundamental para una vida significativa: vivir de acuerdo con la naturaleza. Esta enseñanza, que tiene sus raíces en las obras de filósofos estoicos como Marco Aurelio y Epicteto, nos impulsa a alinear nuestras acciones y valores con las leyes naturales y a abrazar una existencia en armonía con el orden cósmico. El núcleo de este principio reside en la comprensión de que, al vivir de acuerdo con la naturaleza, nos alineamos con un propósito mayor y encontramos un sentido más profundo en nuestras acciones. A menudo, las interpretaciones erróneas pueden llevar a una visión simplista de este concepto, asociándolo únicamente con la conexión física con el entorno. Sin embargo, la perspectiva estoica va más allá, invitándonos a sintonizar nuestras elecciones y valores con los principios fundamentales de la existencia. Para los estoicos, vivir de acuerdo con la naturaleza implica, en primer lugar, reconocer y aceptar la realidad tal como es. Esto implica abandonar las ilusiones y enfrentar las verdades incómodas de la vida con valentía y claridad mental. Al hacerlo, nos liberamos de la carga de las expectativas irreales y abrazamos la realidad con sabiduría y aceptación. En un nivel más profundo, vivir de acuerdo con la naturaleza significa cultivar virtudes fundamentales como la justicia, la valentía, la sabiduría y la moderación. Estas virtudes, vistas como parte intrínseca de la naturaleza humana, se convierten en brújulas morales que guían nuestras acciones y decisiones. Por ejemplo, la justicia nos lleva a tratar a los demás con equidad, la valentía nos permite enfrentar desafíos con determinación y la sabiduría nos guía en la toma de decisiones informadas. El principio también nos insta a respetar y apreciar la interconexión de toda la existencia. Epicteto nos recuerda que somos una pequeña parte de un todo más grande y que nuestras acciones deben reflejar un entendimiento profundo de esta relación. Esto implica actuar con consideración hacia el bienestar de los demás y del mundo que compartimos, promoviendo así un sentido de responsabilidad y conexión. La aplicación práctica de este principio implica una reflexión constante sobre nuestras acciones y decisiones. ¿Estamos actuando de una manera que respeta la verdad y la virtud? ¿Estamos siendo conscientes de nuestra interdependencia con el mundo que nos rodea? Estas preguntas nos guían hacia una vida más auténtica y significativa. Vivir de acuerdo con la naturaleza también nos invita a adoptar una perspectiva de desapego en relación con las cosas materiales.
Reconociendo que la búsqueda implacable de la riqueza o el lujo no está alineada con los principios fundamentales de la existencia, los estoicos abogan por valorar la virtud sobre las posesiones materiales. En resumen, el principio estoico de vivir de acuerdo con la naturaleza nos ofrece una brújula ética para navegar por la complejidad de la vida. Nos impulsa a alinear nuestras acciones con los principios fundamentales de la existencia, a abrazar la realidad con valentía y sabiduría, y a cultivar virtudes que reflejen nuestra naturaleza intrínseca. Al vivir de acuerdo con la naturaleza, encontramos un camino hacia una vida auténtica y significativa, en armonía con el orden cósmico. Principio estoico 4. Cultivar la virtud. En la esencia misma del estoicismo florece el cuarto principio, una joya ética que ilumina el camino hacia una vida plena: cultivar la virtud. Este principio, fundamental para pensadores estoicos como Séneca y Marco Aurelio, nos insta a priorizar el desarrollo de cualidades morales que enriquezcan nuestra vida y contribuyan al bien común. La virtud, para los estoicos, no es simplemente un conjunto de reglas externas, sino un estado interno que impulsa nuestras acciones y decisiones. Se manifiesta en cualidades como la sabiduría, la justicia, la valentía y la moderación, formando el núcleo de una vida ética y significativa. Al cultivar la virtud, los estoicos proponen que encontramos la verdadera felicidad y sentido en la existencia. En el epicentro de este principio está la sabiduría, la capacidad de discernir lo correcto de lo incorrecto y actuar en consecuencia. La sabiduría estoica no solo implica conocimiento intelectual, sino también la aplicación práctica de ese conocimiento en la toma de decisiones éticas. Se trata de vivir de acuerdo con principios morales sólidos, incluso cuando las circunstancias son desafiantes. La justicia, otra virtud clave, nos llama a tratar a los demás con equidad y respeto. Marco Aurelio enfatizó la importancia de la imparcialidad y la rectitud en nuestras interacciones sociales. Al cultivar la justicia, contribuimos a la construcción de comunidades más éticas y armoniosas. La valentía, por su parte, nos guía a enfrentar desafíos con determinación y resistencia. En un mundo lleno de incertidumbres, la valentía estoica implica perseverar ante las adversidades sin perder la integridad. Se trata de actuar con coraje incluso cuando la situación parece abrumadora, confiando en nuestras virtudes internas. La moderación, la cuarta virtud principal, nos insta a encontrar un equilibrio en todas las áreas de nuestra vida. Los estoicos abogan por evitar los extremos y practicar la autodisciplina en el uso de nuestros recursos y energía. La moderación no solo se refiere a la relación con los placeres físicos, sino también al equilibrio emocional y mental. Cultivar la virtud implica una autorreflexión continua y el compromiso de mejorar constantemente. Séneca, en sus escritos, aconsejó sobre la importancia de examinar nuestras acciones diarias y corregir cualquier desviación de la virtud. Este proceso de autoevaluación nos permite perfeccionar nuestras cualidades morales y crecer como individuos éticos. La aplicación práctica de este principio implica tomar decisiones conscientes basadas en la virtud, incluso cuando enfrentamos tentaciones o presiones externas. En lugar de seguir el camino más fácil, los estoicos nos desafían a elegir el camino correcto, aquel que está alineado con los principios morales que cultivamos. El cultivo de la virtud también nos ofrece una guía para superar los desafíos éticos y tomar decisiones difíciles. Ante dilemas morales, los estoicos proponen preguntarnos qué haría una persona virtuosa en esa situación y actuar en consecuencia. Esto proporciona un marco ético sólido para navegar por la complejidad de la vida. En resumen, el principio estoico de cultivar la virtud nos guía hacia una vida ética y significativa. Al priorizar el desarrollo de la sabiduría, la justicia, la valentía y la moderación, encontramos un camino hacia la auténtica felicidad y contribuimos al bienestar de la comunidad. La virtud, para los estoicos, no es solo un ideal inalcanzable, sino un faro que ilumina nuestro viaje hacia una existencia más plena y ética. Principio estoico 5. Aceptar el cambio como parte de la vida. En el tejido filosófico del estoicismo, el quinto principio resuena como una melodía de sabiduría: aceptar el cambio como parte inherente de la vida. Este principio, arraigado en las enseñanzas de filósofos estoicos como Marco Aurelio y Epicteto, nos invita a abrazar la naturaleza dinámica del universo y a cultivar una actitud de aceptación frente a las inevitables transformaciones que experimentamos. La vida,
según los estoicos, está intrínsecamente vinculada a la impermanencia y al flujo constante del cambio. Resistirse a esta realidad solo nos lleva al sufrimiento. Por lo tanto, aceptar el cambio no implica resignación pasiva, sino una comprensión activa y consciente de que la única constante en la vida es la variabilidad. Epicteto nos insta a reconocer que algunas cosas están dentro de nuestro control y otras no. El cambio, en su esencia, se encuentra fuera de nuestro control directo. Sin embargo, la manera en que respondemos al cambio y cómo elegimos adaptarnos a él está totalmente en nuestras manos. Esta distinción entre lo que podemos y no podemos controlar nos libera de la ansiedad inherente al cambio, permitiéndonos abrazar una perspectiva más serena. Aceptar el cambio también implica deshacernos de la rigidez mental y adoptar una mentalidad abierta. Los estoicos nos animan a ver el cambio no como una amenaza, sino como una oportunidad para el crecimiento y la evolución personal. Marco Aurelio aconseja que debemos fluir con el cambio, al igual que el agua que se adapta a la forma de su recipiente. Este principio estoico nos invita a observar la naturaleza cíclica de la vida y a reconocer que, al igual que las estaciones, experimentamos periodos de crecimiento, declive y renacimiento. Las adversidades, lejos de ser obstáculos insuperables, se convierten en oportunidades para fortalecernos y desarrollar resiliencia. La práctica de aceptar el cambio también se refleja en la capacidad de soltar el pasado y liberarnos de las cargas emocionales que llevamos. Aferrarnos a experiencias pasadas, ya sean triunfos o fracasos, puede obstaculizar nuestro progreso y limitar nuestro potencial presente. Los estoicos nos alientan a aprender de la historia, pero a no permitir que ella dicte nuestro presente ni determine nuestro futuro. La aplicación práctica de este principio implica un cambio fundamental en nuestra relación con la incertidumbre. En lugar de temer lo desconocido, los estoicos proponen abrazar la incertidumbre con valentía y curiosidad. Esta actitud nos permite encontrar significado incluso en las situaciones más desafiantes y nos ayuda a mantener un equilibrio emocional en medio de la incertidumbre. Aceptar el cambio también implica reconocer la fugacidad de nuestras identidades y roles. Somos seres en constante evolución, y cada cambio en nuestras vidas nos ofrece la oportunidad de descubrir nuevas facetas de nosotros mismos. Este principio nos anima a liberarnos de las expectativas rígidas sobre quienes deberíamos ser y a abrazar la autenticidad en cada etapa de nuestro viaje. En resumen, aceptar el cambio como parte de la vida es un pilar fundamental en la filosofía estoica. Nos invita a abrazar la impermanencia, a fluir con la corriente de la existencia y a encontrar serenidad en medio de la cambiante realidad. Al adoptar esta perspectiva, no solo cultivamos resiliencia, sino que también descubrimos la belleza y la riqueza de una vida que se desenvuelve en constante transformación. Principio estoico 6. Practicar la atención plena en el presente. En el corazón de la filosofía estoica, el sexto principio resplandece como una lámpara que ilumina el camino hacia una vida plena, practicar la atención plena en el presente. Este principio, fundamentado en las enseñanzas de filósofos como Séneca y Marco Aurelio, nos invita a deshacernos de las ataduras del pasado y de la ansiedad por el futuro, sumergiéndonos completamente en el momento presente. La atención plena, o mindfulness en términos contemporáneos, se convierte en una herramienta crucial para los estoicos. Implica estar completamente presente en lo que estamos haciendo, liberándonos de las distracciones y de la dispersión mental que a menudo nos alejan de la experiencia directa de la vida. Para los estoicos, el presente es el único momento sobre el cual tenemos control real. El pasado ya se ha ido y el futuro es incierto, por lo que orientar nuestra atención a la hora se convierte en una fuente de claridad y serenidad. Séneca aconseja que el hombre sabio es aquel que no lamenta el pasado ni teme al futuro, sino que vive sabiamente en el presente. La atención plena en el presente implica desvincularse de la preocupación constante por el pasado, liberándonos de los remordimientos y las culpas que a menudo nos persiguen. Aceptar que las experiencias pasadas, tanto positivas como negativas, son lecciones valiosas, nos permite crecer y evolucionar en lugar de quedar atrapados en ciclos interminables de autocondena. Al mismo tiempo, esta práctica nos aleja de la ansiedad anticipada sobre el futuro. Marco Aurelio nos recuerda que el futuro es incierto y que nuestras preocupaciones acerca de lo que podría suceder son meras conjeturas. La atención plena nos ayuda a liberarnos de la esclavitud de la preocupación futura y a dirigir nuestras energías hacia acciones constructivas en el presente.
La atención plena también nos permite apreciar plenamente nuestras experiencias diarias. A menudo, nos sumergimos en nuestras rutinas diarias sin prestar verdadera atención a los detalles que pueden enriquecer nuestras vidas. La práctica de la atención plena nos invita a saborear cada momento, a encontrar belleza en las pequeñas cosas y a reconectar con la maravilla de la existencia cotidiana. El presente, según la filosofía estoica, es el campo de juego de la virtud. Es aquí donde podemos aplicar principios éticos en nuestras acciones y relaciones. Practicar la atención plena nos permite ser más conscientes de nuestras decisiones y de cómo impactan en nosotros y en los demás. Esto nos brinda la oportunidad de ajustar nuestro comportamiento para alinearlo con nuestras aspiraciones éticas. La aplicación práctica de este principio implica incorporar la atención plena en nuestras actividades diarias. Puede ser tan simple como prestar plena atención a una conversación, sumergirse por completo en una tarea o disfrutar conscientemente de una comida. La meditación y otras prácticas contemplativas también son herramientas valiosas para cultivar la atención plena. En resumen, practicar la atención plena en el presente es una clave fundamental para una vida estoica. Nos libera del peso del pasado y de la ansiedad por el futuro, permitiéndonos vivir plenamente en el único momento sobre el cual tenemos control real, el ahora. Al adoptar esta perspectiva, no solo experimentamos una mayor serenidad, sino que también encontramos un terreno fértil para cultivar la virtud y la sabiduría en cada instante de nuestras vidas. Principio estoico 7. Desarrollar la autodisciplina. En la estructura robusta del estoicismo, el séptimo principio se erige como una columna central: desarrollar la autodisciplina. Fundamentado en las enseñanzas de filósofos como Epicteto y Séneca, este principio nos insta a cultivar la fortaleza interna necesaria para resistir las tentaciones, mantener el control sobre nuestras acciones y forjar un camino de virtud y excelencia personal. La autodisciplina es la capacidad de dirigir nuestra voluntad y mantener el enfoque en metas a largo plazo, incluso cuando enfrentamos obstáculos o distracciones. Para los estoicos, es una herramienta esencial en la búsqueda de una vida ética y significativa, ya que nos permite superar impulsos momentáneos y actuar en consonancia con nuestros principios más profundos. Epicteto nos enseñó que el único control real que poseemos es sobre nuestras propias acciones y decisiones. Desarrollar la autodisciplina implica reconocer este poder y comprometerse a utilizarlo de manera consciente y sabia. La práctica constante de tomar decisiones alineadas con la virtud refuerza este músculo interno de autodominio. La autodisciplina no solo se aplica a las grandes decisiones de la vida, sino también a las pequeñas elecciones diarias. Desde mantener una rutina de ejercicio hasta resistir la tentación de procrastinar, cada acto de autodisciplina contribuye a fortalecer nuestra capacidad de tomar decisiones éticas y coherentes. Séneca, en sus escritos, aconsejó sobre la importancia de resistir las pasiones desenfrenadas y las indulgencias innecesarias. El desarrollo de la autodisciplina implica desvincularnos de los placeres momentáneos que pueden desviarnos de nuestras metas a largo plazo. Esta capacidad de renunciar a la gratificación inmediata en aras de objetivos más elevados es una piedra angular de la autodisciplina estoica. La autodisciplina también implica confrontar los miedos y las dudas que pueden sabotear nuestro progreso. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexionó sobre la importancia de enfrentar el temor con coraje y decisión. La autodisciplina nos permite superar la inercia y avanzar incluso cuando la senda se torna desafiante. Un aspecto esencial de la autodisciplina es la capacidad de establecer y mantener hábitos positivos. Desde la gestión del tiempo hasta la atención a la salud física y mental, la práctica constante de hábitos beneficiosos contribuye a la forja de un carácter fuerte y ético. La autodisciplina se convierte así en el cimiento sobre el cual construimos un estilo de vida coherente con nuestros valores más profundos. La aplicación práctica de este principio implica la autoevaluación regular y la identificación de áreas donde la autodisciplina podría fortalecerse. La definición clara de metas personales y éticas proporciona un marco para la acción disciplinada, permitiéndonos orientar nuestras energías hacia el crecimiento y la excelencia. Desarrollar la autodisciplina también implica aprender a manejar el fracaso con gracia y resiliencia. Los errores son inevitables en el camino de la automejora, pero la autodisciplina nos brinda la capacidad de aprender de ellos y seguir adelante sin desviarnos de nuestro propósito.
En resumen, el principio estoico de desarrollar la autodisciplina es un faro que ilumina el camino hacia una vida de virtud y significado. Nos insta a ejercitar nuestra voluntad en busca de metas más elevadas, a resistir las tentaciones que podrían socavar nuestros principios y a forjar una senda de excelencia personal. Al abrazar la autodisciplina, no solo construimos un carácter fuerte, sino que también nos acercamos a la realización plena de nuestro potencial humano. Principio estoico 8. Cuestionar las creencias irracionales. En la filosofía estoica, el octavo principio se erige como un faro de lucidez y autoconocimiento: cuestionar las creencias irracionales. Enraizado en las enseñanzas de filósofos como Epicteto y Séneca, este principio nos llama a examinar críticamente nuestras propias percepciones y creencias para liberarnos de los patrones de pensamiento que pueden conducir a la irracionalidad y al sufrimiento innecesario. Los estoicos abogan por la aplicación de la razón y la lógica en la evaluación de nuestras creencias, reconociendo que nuestras interpretaciones de los eventos a menudo están coloreadas por juicios subjetivos y emociones. Epicteto nos insta a diferenciar entre lo que está en nuestro control, como nuestras respuestas, y lo que no está en nuestro control, como las acciones de los demás. Cuestionar las creencias irracionales implica un autoexamen profundo y la disposición de enfrentar las ideas preconcebidas que pueden distorsionar nuestra percepción de la realidad. Séneca aconseja que debemos preguntarnos si nuestras creencias están en línea con la virtud y si resisten el escrutinio de la razón. Un aspecto central de este principio es la identificación y el cuestionamiento de los pensamientos automáticos negativos. Estos son patrones mentales arraigados que pueden generar ansiedad, autocrítica y preocupación excesiva. Los estoicos nos animan a desafiar estos pensamientos irracionales, reemplazándolos con perspectivas más realistas y equilibradas. La práctica de cuestionar las creencias irracionales se alinea con la filosofía estoica de la indiferencia hacia las cosas externas. Séneca señala que no son los eventos en sí mismos los que nos afectan, sino nuestras interpretaciones de esos eventos. Al cuestionar nuestras interpretaciones y perspectivas, ganamos una mayor autonomía emocional y una mayor capacidad para mantener la serenidad en medio de las adversidades. Este principio también nos invita a examinar nuestras expectativas y a ajustarlas para que estén alineadas con la realidad. Las expectativas poco realistas pueden conducir a la decepción y al resentimiento. La filosofía estoica nos alienta a cultivar una aceptación realista de las circunstancias y a adaptar nuestras expectativas de acuerdo con la naturaleza de la vida. El diálogo interno desempeña un papel crucial en este proceso de cuestionamiento de creencias irracionales. Epicteto nos enseña que no son los eventos externos los que nos afectan, sino nuestra interpretación de ellos. Al cuestionar nuestras interpretaciones automáticas y examinar nuestros diálogos internos, podemos identificar creencias irracionales y reemplazarlas con pensamientos más constructivos y realistas. La aplicación práctica de este principio implica la creación de un espacio para la reflexión y el autoanálisis regular. Preguntas como ¿estoy interpretando esta situación de manera objetiva o mis expectativas son realistas? Pueden servir como puntos de partida para cuestionar nuestras creencias irracionales. La meditación y la atención plena también son herramientas valiosas para cultivar la conciencia de nuestros pensamientos y emociones. Cuestionar las creencias irracionales no implica negar la importancia de las emociones, sino más bien comprenderlas y gestionarlas de manera efectiva. Los estoicos reconocen que las emociones pueden nublar nuestro juicio y abogan por la aplicación de la razón para evaluar nuestras respuestas emocionales. En resumen, el principio estoico de cuestionar las creencias irracionales es una guía esencial para la autotrascendencia y el autoconocimiento. Nos desafía a examinar críticamente nuestras interpretaciones, a liberarnos de pensamientos automáticos negativos y a cultivar una mentalidad más racional y equilibrada. Al aplicar este principio, no solo fortalecemos nuestra resiliencia emocional, sino que también ganamos una mayor comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Principio estoico 9. Desarrollar la empatía y la compasión. En el tapiz ético del estoicismo, el noveno principio emerge como un faro de humanidad: desarrollar la empatía y la compasión. Enraizado en las enseñanzas de filósofos como Marco Aurelio y Séneca, este principio nos llama a cultivar la conexión con los demás, a comprender sus experiencias y a responder con compasión frente a las vicisitudes de la vida.
A pesar de la imagen a veces errónea de que los estoicos son imperturbables e indiferentes, la realidad es que abogaban por una forma de compasión que trasciende las emociones superficiales. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexiona sobre la necesidad de entender que cada persona actúa según su nivel de conciencia y conocimiento. La empatía, según la perspectiva estoica, implica la habilidad de ponerse en el lugar del otro y comprender sus perspectivas y emociones. Séneca aconsejó que deberíamos ser amables, porque cada persona con la que te encuentras está librando una dura batalla. Esta comprensión profunda de las luchas internas de los demás nos permite responder con compasión en lugar de juicio. La compasión, en el contexto estoico, no se limita a la simpatía pasajera, sino que implica un compromiso activo de ayudar a los demás a alcanzar su potencial humano. Marco Aurelio reflexionó sobre la importancia de hacer el bien a los demás y señaló que este acto no solo beneficia a la sociedad, sino que también contribuye a nuestra propia realización y felicidad. La empatía y la compasión están intrínsecamente vinculadas a la noción estoica de la ciudad universal, que destaca la interconexión de toda la humanidad. Epicteto nos recordó que somos todos conciudadanos en la gran ciudad del cosmos y que nuestra compasión no debe limitarse a un círculo estrecho, sino que debe extenderse a todos los seres humanos. Desarrollar la empatía y la compasión implica reconocer nuestra propia humanidad y vulnerabilidad. Séneca nos insta a recordar que somos mortales y, por lo tanto, compartimos la fragilidad de la existencia con todos los seres humanos. Esta conciencia de nuestra propia impermanencia nos conecta con la experiencia común de la vida y nutre el terreno para la empatía. La aplicación práctica de este principio involucra la atención activa a las experiencias de los demás. Escuchar con empatía, mostrar interés genuino en sus preocupaciones y actuar con compasión en momentos de necesidad son formas tangibles de aplicar este principio en la vida diaria. La compasión estoica no implica necesariamente la resolución de todos los problemas de los demás, sino más bien ofrecer apoyo moral y estar presente en sus luchas. Este enfoque se alinea con la enseñanza estoica de reconocer lo que está fuera de nuestro control y centrarnos en lo que sí podemos hacer, como ofrecer consuelo y comprensión. La empatía y la compasión también nos instan a superar las barreras artificiales que nosotros mismos creamos, como las diferencias culturales, sociales o económicas. Reconocer la humanidad compartida en todos nos ayuda a trascender prejuicios y a cultivar un sentido de unidad y solidaridad. En resumen, el principio estoico de desarrollar la empatía y la compasión nos invita a abrazar nuestra humanidad común y a responder a los demás con amabilidad y comprensión. Al cultivar la empatía, no solo enriquecemos nuestras relaciones y comunidades, sino que también contribuimos a construir un mundo más compasivo y conectado. En última instancia, la compasión estoica no solo es un regalo para los demás, sino también un camino hacia nuestra propia realización y paz interior. Principio estoico 10. Abrazar la muerte como parte de la vida. En el último peldaño del estoicismo, el 10º principio resplandece como una reflexión serena pero profunda: abrazar la muerte como parte de la vida. Fundamentado en las enseñanzas de filósofos estoicos como Séneca y Marco Aurelio, este principio nos invita a confrontar la realidad inevitable de nuestra propia mortalidad y, a través de esta confrontación, hallar un sentido más profundo en la existencia. La filosofía estoica sostiene que el miedo a la muerte es, en última instancia, el miedo a lo desconocido. Séneca nos recuerda que la muerte es solo una parte natural de nuestro ciclo vital, tan inherente como el nacimiento. En lugar de temerla, los estoicos proponen comprenderla como una transición natural, una transformación de la existencia. Abrazar la muerte como parte de la vida implica deshacernos de la ansiedad sobre lo inevitable. Epicteto nos insta a reconocer lo que está en nuestro control y lo que no lo está. La muerte, como parte del orden cósmico, escapa a nuestro control directo, pero nuestra actitud hacia ella y cómo vivimos nuestras vidas antes de enfrentarla están completamente en nuestras manos. Séneca ofrece el consejo de vivir cada día como si fuera el último, no en un sentido de indulgencia imprudente, sino como una invitación a apreciar la fragilidad de la existencia y a dar valor a cada momento. Esta perspectiva nos anima a vivir de manera auténtica y a centrarnos en lo que realmente importa, liberándonos de preocupaciones triviales. El estoicismo nos desafía a considerar la muerte no como el fin absoluto, sino como una transición hacia lo desconocido.
Marco Aurelio reflexiona sobre cómo todos los elementos del universo están en constante cambio y transformación, y nuestra propia muerte no es más que una parte de este flujo cósmico. Esta visión ofrece una serenidad que trasciende el temor a lo inevitable. El miedo a la muerte a menudo está vinculado con el temor a perder lo que valoramos en la vida. Sin embargo, los estoicos nos enseñan a apreciar y disfrutar de nuestras relaciones y experiencias sin aferrarnos de manera posesiva. La virtud estoica implica amar y valorar, pero con la comprensión de que todo en la vida es efímero. La aceptación de la muerte también implica la reflexión sobre la propia vida y la búsqueda de significado. Séneca nos insta a examinar nuestras acciones diarias y a preguntarnos si estamos viviendo de acuerdo con nuestros principios más profundos. Esta autoevaluación nos orienta hacia una vida significativa y ética. La aplicación práctica de este principio involucra una reflexión constante sobre la propia mortalidad. Esto no implica obsesionarse con la muerte, sino reconocerla como una realidad inherente a la existencia humana. La meditación sobre la muerte, una práctica común en la filosofía estoica, puede ayudar a internalizar esta comprensión y a vivir con mayor plenitud. Abrazar la muerte como parte de la vida no implica resignación pasiva, sino una apreciación más profunda de la existencia. La muerte, según la perspectiva estoica, no debe ser temida, sino vista como una consejera que nos recuerda la fugacidad de la vida y la importancia de vivirla con autenticidad y virtud. En resumen, el 10º principio estoico de abrazar la muerte como parte de la vida nos insta a confrontar nuestra propia mortalidad con valentía y sabiduría. Al hacerlo, no solo liberamos nuestra existencia del temor a lo inevitable, sino que también encontramos un camino hacia una vida más auténtica y significativa. En última instancia, al abrazar la muerte, descubrimos la libertad de vivir plenamente en el presente, con una apreciación más profunda de la maravilla y la efímera belleza de la vida. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con un amigo. Muchas gracias.